Bueno, bienvenidos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y es de cómo hacer un plan de vida. ¿Listo? Vamos a hablar de este tema. Soy empresario, este tema la verdad me apasiona demasiado. Lo vengo revisando desde hace más de 7 o 8 años porque hace más de 7 o 8 años me encontraba en una situación que este tema me empezó a interesar demasiado. ¿En qué situación estaba? No tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. Tengo 30 años, hace 7 años tenía 23, me acabo de graduar de la universidad y tenía muchos sueños, muchas aspiraciones, pero no tenía ni idea de yo qué quería hacer con mi vida. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de dos conceptos que realmente a mí me cambiaron la vida. Fueron dos conceptos que realmente me empecé a obsesionar con esos dos conceptos y se los quiero compartir. ¿Listo? Primer concepto, se lo aprendí al empresario Juan Manuel Barrientos, dueño del restaurante El Cielo. Si usted no sabe quién es Juan Manuel Barrientos, le invito a que investigue, a que escudriñe quién es él, vaya a Google, véase todos los videos que pueda de él, aprenda de él porque es un gran empresario, lo admiro demasiado. Juan Manuel Barrientos hablaba de este concepto de cómo establecer metas en la vida y cómo hacer un plan para poder ejecutar y poder llegar a esas metas. ¿Listo? Entonces lo primero que él hablaba, y es que es válido uno primero que todo tener un sueño, ¿sí? El sueño de él, que hacía el ejemplo con la vida de él, el sueño de él porque todavía no lo ha cumplido, construir su restaurante del cielo en Honolulu, Hawái. Pero entonces él explicaba la siguiente manera. Él decía, yo no puedo decir, ya tengo el restaurante en Medellín, vámonos de una vez para Honolulu, Hawái, porque el restaurante no va a pegar. El restaurante antes de estar en Honolulu, Hawái, tuvo que haber estado en otro lado, donde las personas que viven en Honolulu, Hawái, digan, ay, qué chévere, yo estuve en otro lado, que estuve en el restaurante, ese restaurante es muy bueno, y vayan las personas y se llena el restaurante. Entonces él decía, primero, un sueño. Después, transmutar ese sueño en una meta. Después, empezar a retroceder poco a poco de la meta final hacia atrás hasta llegar al punto inicial y definir qué tenemos que hacer y qué plan tenemos que seguir desde ya para poder lograr esa meta final, que es el restaurante Honolulu, Hawái. Entonces él decía, antes de yo poner el restaurante en Honolulu, Hawái, tuve que haber tenido el restaurante en Asia. Antes de ponerlo en Asia, tuve que haberlo puesto en Europa. Antes de ponerlo en Europa, tuve que haber montado el restaurante en la capital del mundo, que es Nueva York. Antes de montarlo en Nueva York, tuve que haber montado el restaurante en la capital de Estados Unidos, que es Washington. Antes de haber montado el restaurante en Washington, tuve que haber montado el restaurante en una ciudad que sea con una conexión con América Latina, que es Miami. Y antes de haberlo montado en Miami, obviamente tuve que haberlo montado en la capital de nuestro país, que es Colombia. Y entonces así fue como él definió una ruta para poder llegar a su meta final, a su sueño, que es el montar el restaurante en Honolulu, Hawái. ¿Dónde se encuentra él en estos momentos? Al día de hoy ya montó el restaurante en Bogotá, ya lo montó en Miami, ya lo montó en Washington. Va muy bien en su ruta para poder lograr su sueño, que es montar el restaurante en Honolulu, Hawái. Este tema fue muy interesante porque normalmente, ¿cuál es el error que yo cometía? Yo quiero comprarme esto, pero no definía una meta, ¿sí? O tenía un plan de trabajo para lograrlo, pero no tenía una meta clara, ¿sí? O un ahorro, o una meta definida día tras día, un mes tras mes para poder lograr esa meta final. Y ese es el error que muchos cometemos, ¿listo? ¿Qué más decía Juan Manuel Barrientos? Que esto es algo que me impactó mucho. Decía, yo un día estaba en el restaurante en Bogotá y yo la casualidad que ese día yo estaba en el restaurante, un comensal se me acerca, me da las gracias por el restaurante, me felicita y me dice inmediatamente, me dice, yo quiero montar ese restaurante o quiero que nos asociemos para montar ese restaurante en Quito, Ecuador. Yo soy un gran empresario de Quito, Ecuador, tengo varias propiedades en la zona más comercial de Quito, Ecuador, ¿sí? Yo quiero que usted vaya a Quito, revisemos una de esas propiedades y montemos el restaurante allá. Pídame lo que quiera y yo se lo doy. Vamos a hacer ese negocio. Me interesó mucho este restaurante. Tengo el capital para hacerlo. Juan Manuel Barrientos no lo pensó ni un solo segundo y de una vez le dijo, no, no estoy interesado. De hecho, Juan Manuel contaba que él pudo haber sido grosero en ese momento. Pudo haber sido un poco molesto porque ni siquiera lo pensó. Dijo, no, gracias. Pero él decía, yo tengo tan claro mi meta final, mi sueño, y tengo tan claro mi ruta para poder llegar a esa meta, que yo no puedo desviarme de esa ruta
porque yo tengo claro que la ruta que yo tengo para llegar a esa meta va a ser lo único que me va a ayudar a lograr lo que yo quiero lograr. Yo no me puedo desviar del camino. Esa parte me impactó mucho porque normalmente uno tiene metas pero se empieza a desviar. Uno no recuerda la razón por la cual uno arrancó un proyecto o algo y uno se empieza a desviar. Se empieza a desviar. Cuando llegan de pronto pajaritos, cuando llegan de pronto muy buenas oportunidades, pero me hacen desviar de lo que yo realmente quiero lograr. Me hacen salirme de esa ruta. Impresionante ese tema, la verdad me dejó muy impactado. Entonces, y esto lo conecto con el segundo concepto del cual vamos a hablar hoy, que un error que yo venía cometiendo, y es que yo solo me planteaba metas en la parte financiera o en la parte de trabajo, ¿sí? Y es un error rotundo porque hay algo que conocí que se llama la rueda de la vida, y esto los que somos católicos en la parte católica le llamamos de otra manera, pero pues vamos a hablar muy generales de esto y vamos a hablar de cómo, de qué es la rueda de la vida, porque este tema sumado con lo que les acabo de explicar me impactó demasiado. ¿Qué es la rueda de la vida? Les voy a leer textualmente. La rueda de la vida es una herramienta visual de autodiagnóstico que analiza de cerca todos los aspectos centrales que componen la vida y sirven de pilares para alcanzar la satisfacción personal a un nivel pleno. ¿Listo? Vean qué bonito, herramienta visual de autodiagnóstico. De hecho, la rueda de la vida es un gráfico en Excel, ¿sí? Que lo podemos sacar en Excel. Entonces, visualmente yo puedo revisar en qué aspecto de la vida estoy fallando. Ya les voy a hablar de los aspectos y qué tengo que mejorar para que la rueda parezca una rueda y no esté desfachada. A través de la rueda de la vida, las personas tienen la oportunidad de observar de manera gráfica cada una de las áreas de su vida, compararlas, reconocer el equilibrio o desequilibrio que existe entre estas y utilizarlo como base para establecer un plan de acción de desarrollo personal. ¿Listo? O sea, uno hace un análisis inicial y de ahí partimos para ver en cuál aspecto de la vida tengo que mejorar o no, y empiezo a ejecutar un plan para mejorar ese aspecto de mi vida. Esa parte para mí fue espectacular, porque la mayoría de los seres humanos solo pensamos que tenemos que mejorar en la parte financiera. Solo llega el 31 de diciembre y solo nos comemos las uvas pensando en la parte financiera, pero resulta que la vida es una plenitud total, donde acá hay 9 aspectos de la vida de los cuales vamos a hablar, pero solo nos enfocamos en uno, que es la parte del dinero, ¿sí? Descuidamos los otros 8, una cosa impresionante. Cuando yo revisé esto en la primera vez, yo ahí me di cuenta que estaba descuidando totalmente los otros, que no los estaba teniendo en cuenta, ¿sí? Y no solo eso, que estaba antes empeorándolos cada día en lugar de mejorar. Son 9 aspectos, perdón, son 8. Hoy vamos a hablar de cada uno y les voy a explicar mi experiencia en cuanto a cada uno. El primero es la espiritualidad, ¿sí? Entonces, cuando yo conocí este concepto, yo estaba en un momento en mi vida que obviamente creía en Papito Dios, pero estaba yendo todos los domingos a misa y visitando iglesias cristianas todo el tiempo. Entonces yo andaba como, me invitaban a una iglesia cristiana esa semana, me iba. Chévere, súper chévere. Me invitaban a otra, iba. Hubo una que me encantó, de un pastor que hoy en día es amigo mío. Me fascinó, o sea, una cosa monstruoso todo lo que viví en esa, o sea, monstruoso positivamente en esa iglesia cristiana, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué encontré yo cuando encontré ese concepto? Que yo tenía que definirme. Yo no podía estar todos los días, una semana acá, otra semana allá. Yo tenía que definir en la parte de la espiritualidad yo qué iba a hacer con mi vida. Yo no podía dejar que eso siguiera deambulando, ¿listo? Entonces, yo ahí definí que yo iba a ser católico, que me iba a entregar a la iglesia católica hoy por hoy y empezar a crecer en ese tema y empezar a tener metas en eso. Hoy por hoy me estoy consagrando a la Virgencita María, que ha sido la bendición más grande que Diosito me ha podido dar. Con mi esposa lo estamos haciendo. Después de eso tenemos otra meta, que es consagrarnos al corazón de Jesús. Y ha sido un cambio de vida, una cosa impresionante, entender muchas cosas. Eso ha sido una bendición muy grande. No solo el hecho de definirme en una religión como tal, sino también de empezar a establecerme metas y empezar a trabajar y a crecer en ese sentido. ¿Listo? El siguiente aspecto es el tema de la salud. Era otro aspecto de mi vida bueno, acá hago un paréntesis. Cada uno de esos aspectos, la idea es colocar una tabla de Excel, calificarlos de 0 a 10. Y después de hacer la tablita en Excel de calificarlos de 0 a 10, lo que hacemos es que generamos una gráfica donde podemos ver gráficamente cómo va el círculo de la vida dependiendo de la calificación de cada uno de los aspectos.
Entonces, obviamente, si en uno estoy en 10 y en otro estoy en 1, pues el círculo va a ser supremamente imperfecto. Entonces, por eso es que hay que, gráficamente yo puedo revisar en qué aspecto tengo que mejorar, ¿listo? En el tema de la salud también estaba súper mal. Estaba un momento en mi vida que no estaba haciendo deporte, estaba comiendo súper mal. De hecho, es un aspecto de la vida que todavía sigo trabajando mucho porque me gustan mucho las hamburguesas y sigo mejorando mucho este aspecto, pero hoy en día soy consciente. Antes no era consciente de eso, no me importaba. Hoy en día soy consciente, mi esposa me ha ayudado mucho en esto, comemos muy bien. Obviamente nos damos gusticos de vez en cuanto a la comida, pero comemos muy bien durante el día, hacemos deporte y somos muy conscientes de este tema, ¿listo? Tenemos un plan de vida en cuanto a este tema de salud. Siguiente, desarrollo personal. Bueno, en este yo estaba muy bien en esa época, estaba muy bien, porque desde muy joven entendí que el desarrollo personal era súper importante para la vida propia. Les hablo de una persona que hace 10 años era una persona introvertida, tímida, insegura, era una persona que no sabía mirar a los ojos, le daba pena hablar con una persona. Mi esposa hoy en día fue la que me pidió a mí que fuéramos novios, fue la que me pidió que fuéramos, porque mi timidez no me dejaba hacerlo, ¿sí? Entonces este tema de desarrollo personal desde muy joven sí lo entendí y desde muy joven empecé a tener un sistema de crecimiento personal y metas de crecimiento personal que obviamente sigo en miras de mejorar esto. Varios temitas, lectura de libros, audiolibros. Yo desde muy joven, yo voy solo en la camioneta y yo no escucho música ni radio, sino que pongo audiolibros o pongo videos motivacionales o de crecimiento personal o videos de crecimiento en alguno de los temas que me interesan hoy en día para mis negocios. Siempre estoy en esto, todo el tiempo, tratando de mejorar. Todavía me falta mucho por mejorar. Un ejemplo, nació mi hijo y desde que nació mi hijo no he vuelto a leer un solo libro. Entonces volvió otra vez como para echarme para atrás. Entonces tengo que empezar a revisar cómo mejoro este tema. Bueno, siguiente aspecto, trabajo o estudios. Entonces este era uno de los aspectos que yo estaba súper bien en esto. Pero al estar muy bien en ese aspecto, descuidé los otros aspectos que les voy a comentar en estos momentos. Entonces era un tema de trabajo, estaba muy enfocado, ya tenía como que quería trabajar para salir adelante. Tenía muy claro que sí o sí teníamos que trabajar para poder salir adelante y conseguir algo en la vida. Y lo estábamos haciendo, estábamos exagerando con este tema del trabajo. Y estaba descuidando el siguiente, que es la amistad, que hoy en día, por hoy puedo decir que también lo tengo descuidado. Lo tengo que mejorar y es un aspecto de vida que, claro, me enfoqué tanto en el trabajo en esa época que descuidé al 200% mis amistades. De hecho, hoy por hoy he ido recuperando algunas, pero ha sido difícil. Entonces es un tema que hay que trabajar mucho también en esto. Siguiente tema que también tenía descuidado era el tema de la familia. Y en este tema de la familia no solo se habla de núcleo familiar, mi esposa, mi hijo, sino también hablamos de la familia cercana. Mis tíos, mis tías, y en ese momento en mi vida estaba en conflicto con mi familia y yo sí empecé a tener una meta de recuperar esas relaciones. Hoy por hoy todavía estoy trabajando en eso. Siguiente aspecto, finanzas. Yo puedo estar, y de hecho eso le pasa hoy en día a los millennials demasiado, podemos estar en 10 en trabajo, o sea, sabemos hacer dinero, pero no sabemos cuidarlo, que eso es algo totalmente diferente, no lo retenemos. Así como hacemos, se nos va. Eso es el común de la mayoría de personas que estamos en esta época o somos millennials. Sabemos hacerlo, pero se nos va, ¿sí? Entonces, en este tema de finanzas, yo siempre opino que todos los seres humanos, independientemente de a qué nos queramos dedicar, tenemos que desarrollar un tema de finanzas personales, saber cuidar nuestras finanzas. Así me gane 500,000 pesos al mes o así me gane 100 millones de pesos al mes, yo tengo que cuidar este tema muy bien cuidado y no lo puedo descuidar, porque yo me puedo ganar 100 millones de pesos al mes o 1,000 al mes y puedo gastarme 1,200. Es un tema que tenemos que cuidar. Y también este tema lo entendí desde muy joven, entendí el concepto de finanzas, que ya lo he explicado anteriormente, de cómo tengo que manejar mis finanzas, pero no lo estaba aplicando en un 100%.
no estaba siendo disciplinado con esto. Entonces entendí que tenía que empezar a ser disciplinado con el ahorro, entendía que tenía que tener un presupuesto, no me podía pasar de ese presupuesto, entendía que mis deudas no podían superar un 20%, entendía muchas cosas, pero no lo estaba aplicando a su 100%. Entonces, entender este aspecto de la vida, ese círculo de la vida, me llevó a empezar a entender que tenía que tener más disciplina. Y el siguiente y el último, pero no menos importante, es el ocio. Lo tenía descuidado en un 100%, ¿sí? No estaba sacando tiempo para ocio, para mí, para verme una película, para hacer algo. No estaba haciéndolo, sacando tiempo para verme una película, para ir a comerme una hamburguesa con un amigo. No estaba sacando este tiempo. Y es súper importante. Cuando todos los seres humanos entendemos estos 8 aspectos de vida y le damos prioridad a cada uno de ellos, nos planteamos metas en cada uno de ellos, empezamos a subir. O sea, si en la primera revisión tenemos 1 en muchos o 0, y mi consejo es hacer esta revisión mensual, o sea, ponernos metas mensual de crecimiento en cada uno de estos aspectos y hacer una revisión a final de mes a ver si pude mejorar en cada uno de ellos. Obviamente tengo que ser muy sincero porque es una evaluación conmigo mismo. Y cuando logramos empezar a crecer en cada uno de esos aspectos de vida, empezamos a ir teniendo como una plenitud. Cuando un ser humano no tiene plenitud y logra mucho en un aspecto de la vida, empieza a haber ansiedad, a haber depresión, que eso ya es otro tema muy complejo, que lo respeto demasiado. Y por eso es que escuchamos personas muy exitosas diciendo tengo depresión. Porque en mi concepto, es una opinión mía, descuidaron uno que otro aspecto de la vida y se enfocaron solo en uno. Fueron los mejores en uno, pero descuidaron 1 o 2 o 3 o 4 de los otros, ¿sí? Y en mi concepto, la vida es un equilibrio. Usted y yo no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos para descuidar los otros aspectos de la vida. O no sabemos hasta cuándo un familiar vaya a estar vivo como para que los descuidemos. ¿Listo? Y todo esto siempre tenemos que partir desde la gratitud, ¿sí? Siempre, siempre. Estoy en 0 en esto, pero partamos de la gratitud. Siempre, cualquier cosa en la vida tenemos que partir de la gratitud. Y la mejor forma de entender qué es gratitud es entender que en estos momentos de nuestra vida, si tenemos algún problema, hay una persona que tiene un problema peor que nosotros en este momento. Cuando yo entiendo esto, yo soy grato porque yo, Dios mío, gracias por mi problema, gracias porque no tengo el problema del otro, ¿sí? Siempre, independientemente de la situación en la que estemos, siempre va a haber una persona que tenga un problema peor que el mío, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, gracias Dios por mi problema, ¿sí? Tú me vas a ayudar a solucionarlo, pero gracias, porque no tengo el problema del otro, ¿listo? Entonces, cuando yo parto de la gratitud en cada uno de los aspectos de mi vida, yo arranco a construir o a trabajar esa ruta para llegar a mis metas, para cumplir ese sueño desde la abundancia, desde el sentirme abundante y grato y no escaso, que eso es muy importante, ¿listo? Bueno, eso y más hoy en día. Hoy en día hay mucha desigualdad en el planeta entero, lo he dicho siempre. Me gusta mucho una frase de Nayib Bukele que dice que yo me encargo de garantizar igualdad de oportunidades, más no igualdad de resultados. Esto es impresionante, esa frase, porque es una falacia yo decirle a alguien, usted, ¿cómo así? Usted es responsable de hacerse rico, yo no puedo decirle eso porque hoy en día hay mucha desigualdad a nivel mundial. Es impresionante. La desigualdad a nivel mundial es una cosa muy bárbara. Y yo no puedo juzgar a las personas porque hay personas que nunca en su vida les va a llegar una señal de internet para conectarse a un video de YouTube, aprender algo y poder salir adelante. Pero si usted hoy en día tiene internet, puede conectarse, puedo decir que está en una igualdad de condiciones para que usted salga adelante, para que no tenga excusas para que no salga adelante. Entonces, bien, muchas gracias. Eso era lo que quería que habláramos hoy.